Se me oye bien, ¿no? Es que... voy a hablar un poco, intentaré no alargarme mucho, soy un poco chapas, pero intentaré no alargarme mucho, repito. Después habrá una ronda de preguntas, preguntaréis lo que queréis si queréis, aunque supongo que la mayoría tendréis ganas de ir a comer. Después me pondré a firmar libros y a venderlos, y los que queráis podéis ir a comer algún pincho que otro en el lunch. Y bueno, pues básicamente será eso, intentaré no alargarme mucho. Antes de comenzar, también quiero dar las gracias a todos los que habéis comprado El Clan de los Inmortales 1, mi primer libro, porque sin el apoyo económico ni moral de haberlo comprado, no podría haber seguido adelante, ni económicamente ni moralmente, repito, ni haber hecho diferentes presentaciones y varias cosas que he hecho, como hacer entrevistas para gente de periodismo o en televisión, de Castro, y cosas varias. Bueno, este segundo libro nos sitúa un par de semanas después del primero, y la historia vuelve a ser los mismos protagonistas que la primera vez. Algunos son nuevos, otros son los primeros de la primera vez, he dicho, pero el mundo está cambiando. Lo que antes era algo más clandestino, por así decirlo, ahora se está expandiendo por el mundo. Y aunque antes era algo, digamos, bastante privado, ahora empieza a haber problemas en todo el mundo. Hay ataques bioterroristas, es decir, ataques terroristas en los que se utilizan armas biológicas como viruses o bacterias. Y mientras tanto, nuestros protagonistas van a seguir enfrentándose a sus dos grandes enemigos, que los que hayáis leído el primero sabréis que son Forever, la multinacional farmacéutica, y El Clan de los Inmortales, que es una secta que intenta clandestinamente, en las sombras, controlar el gobierno. En esta historia estamos en un mundo mucho más abierto que en la primera, porque en la primera se centraba casi todo, cubría casi todo en la península y generalmente alrededores de Bilbao, que había momentos en los que se encontraban en Berlín o iban a Barcelona, pero vamos, casi todo ocurría en los alrededores de Bilbao. En este, sin embargo, como el problema se está haciendo más global y hay diferentes ataques bioterroristas, la acción, los hechos suceden en diferentes sitios. Por ejemplo, Río de Janeiro, la Antártida, París, ocurren en varios sitios. Y esto, a su vez, nos trae una variedad nueva de personajes, bastantes personajes nuevos. Algunos de ellos son, digamos, desechables, salen poco, después se van, pierden importancia, pero otros van a ser más importantes. Y aunque al principio parezca que no son importantes y aparecen como de relleno, por así decirlo, en la historia, va a tener repercusión en el futuro. Porque al final, lo que intento hacer con esto es una historia bastante compleja, en la que diferentes historias se unen al final. Como ocurría con el primero, por ejemplo, con la historia de Ramón Gárate y los protagonistas. En este caso hay muchos más personajes y por lo tanto la historia es más compleja y muchas cosas quedan en el aire con respecto al siguiente libro. Luego también he intentado profundizar un poco más en los personajes porque, a ver, el primer libro, como ya os conté hace un par de años, utilicé un boceto que tenía de cuando era más pequeño, que había empezado a escribir. Y al final se nota la diferencia de escribir un libro a partir de un boceto o un libro de cero. Porque cuando empecé a escribir el boceto yo mismo era menos maduro y por lo tanto la obra en sí es menos madura. Se centraba más en temas que en aquella época aún no podrían llamar la atención, como es el amor y esas cosas cursis varias. Ahora, sin embargo, la historia es más madura, ocurren problemas realmente graves, no nada de pareja, quiero decir, aunque sigue estando la historia romántica de fondo. Y también eso yo creo que hace que la personificación de los personajes sea más profunda. Los personajes que salen en el primer libro, por ejemplo, muchas veces no llegabas a sentirte identificado con ellos, porque salían un poco, no hacían casi nada y no se explicaban bien sus sentimientos. En este he intentado que hay capítulos, por ejemplo, totalmente de un personaje de Miren, hay unos cuantos capítulos, Miren es la protagonista femenina, por si no lo sepáis, en el que se ve cómo piensa, cómo plantea el problema, cómo se ve ante todo lo que está ocurriendo, y yo creo que es algo importante para sentirte parte de la historia. También hay capítulos, concretamente hay dos capítulos que cuentan los orígenes de personajes. Uno de ellos es los orígenes de Ramón Gárate, ahí presente, y otro de ellos los orígenes de Sergio Quintanilla, ahí presente. Son dos personajes basados en alguien real, y muchos me preguntaréis, ¿por qué basar personajes en alguien real? Pues, a ver, yo principalmente, ya os lo dije la última vez, escribo para mí, porque me gusta. Aunque
Aunque, claro, también quiero que os llegue a vosotros, pero básicamente escribo para mí. Y como quiero sentirlo cerca, aparte de que es mi propia historia, evidentemente, me gusta meter personajes reales, que nada se parecen a los de verdad, simplemente tienen su nombre, su aspecto o alguna especie de guiño. Pero eso hace que sienta la historia más cercana, que la pueda sentir mejor y que los hechos que ocurren, por ejemplo, no sé, cualquier atentado bioterrorista en cierta ciudad en la que se ve un personaje real implicado, hace como que haya cierta cercanía hacia el personaje. Además, también opino que para los lectores, que podéis conocer a cualquiera de los personajes que aparecen, como Julen Marcos, Yulene, Sergio Ramón o Andrea, por ejemplo, haya cierta cercanía hacia ellos y, no sé, les coges un cariño diferente al final. Yo también aparezco, por si lo sabes. También se tiene cariño. Y, a ver, espera, es que me pongo nervioso. Esto también, como he dicho, escribo para mí y hay muchas referencias, sobre todo, muchas referencias. Eso sí que hay, muchísimas referencias. A cosas que me gustan a mí. Ciertas cosas son cosas frikis, porque yo soy un pedazo de friki. Y otras cosas, pues a cualquiera que le guste la filosofía, por ejemplo, encontrará diferentes frases, diferentes puntos de vista basados en personajes, en filósofos reales. Y esas cosas yo creo también que ayudan un poco a hacer que la historia sea más profunda y a conocerme a mí, al autor. Y, no sé, me parece interesante como dato. A ver, sigo hablando. En el primer libro había tres grupos principales, que eran Forever, la multinacional, el Clan de los Inmortales y los renegados de ambos grupos. Estos tres grupos, esta vez, porque al final es muy ilógico que los tres grupos, si hay 50.000 personas en un grupo, todos tengan los mismos ideales y las mismas motivaciones. Entonces, dentro de estos grupos se han formado diferentes subgrupos, que a su vez han dado otros subgrupos, que han hecho que no quede tan claro qué punto de vista es el correcto y cuál es el incorrecto. Tenemos por una parte a Forever, que se ha repartido entre los renegados de Forever, que son un grupo que sigue perteneciendo a la corporación como corporación en sí, pero están en contra de su política. Luego For You, que es una ONG, For You, para ti. Es una ONG que ayuda a los ataques terroristas que también pertenece un poco a la multinacional. Luego el Clan de los Inmortales se ha dividido en el Clan de los Inmortales clásico, en que sigue los ideales del Clan de los Inmortales de conseguir el poder del gobierno para controlar el mundo de las sombras. El nuevo Clan de los Inmortales, que sin hacer spoiler ya lo veréis, y Semper, que es una especie de secta que adoraban a uno de los grandes, uno de los líderes del Clan de los Inmortales, y que está agarrando fuerza poco a poco. Esto hace que la historia, repito, sea más compleja y tiene muchos más historias entrelazadas y pienso que puede ser interesante. A ver qué más. Vale. La estructura del libro es similar a la del primero, es decir, tiene tres partes, cada libro tiene tres partes. La primera parte, la historia principal, por así decirlo, es decir, la historia de David, Miren, Ramón Garate y todos sus personajes, queda un poco apartada. Mientras tanto nos cuentan lo que ocurre en el mundo. En el primer libro nos hablaban de diferentes asesinatos extraños y con un origen desconocido, y la primera parte entera trataba sobre ello, dejando un poco de lado la historia, que seguía avanzando, pero sin llegar a hacer nada realmente importante. En este tenemos los ataques bioterroristas, que serán generalmente la primera parte, y mientras tanto los personajes principales de nuevo no avanzarán demasiado en la historia, siguen teniendo su importancia, pero no se centra demasiado en ellos. Después la segunda parte es un poco más tranquila, como ocurría en el primero, y aunque la historia sigue avanzando y ocurren ciertos eventos importantes, cuenta la historia de varios personajes, como ya he dicho antes, Ramón Garate y Sergio, y esto le da una pausa a la historia que yo pienso que viene bien en un libro relativamente gordo, para llegar después a la tercera parte, que es el clímax, por así decirlo, que es donde realmente la historia se pone interesante y los protagonistas se enfrentan al grupo enemigo, por así decirlo. Luego también, para los que no lo sepáis, la saga entera que estoy pensando es, a ver, os voy a explicar un poco a ver si entendéis. Van a ser varios libros. En principio es una trilogía principal, que se llama El Clan de los Inmortales, que es el primer libro. Este, que es El Clan de los Inmortales, La Región del Sol, que es la segunda parte. Y el tercero, cuyo nombre todavía no sé, pero es, vamos, será el final de la tercera, o sea, la primera de la trilogía principal. Después de eso, como precuela y a la vez historia paralela del primero, o sea, de la trilogía, está el proyecto Pigmalión, que es un libro que habla sobre unos personajes muy secundarios en la trilogía principal, que si lo leéis os resultará extraño que se le dé tanta importancia a ese proyecto Pigmalión sin saber lo que es, y es porque pienso contar una historia después explicando todo, cómo pasó, por qué les pasó, por qué son tan importantes, para después juntar la trilogía principal y ese en un final común de los dos,
que sería el final de la historia. Además de eso, tengo pensado también hacer una historia que cuente los orígenes de mi personaje favorito, que no os voy a decir cuál es, pero cualquiera que lo lea lo va a saber, porque queda claro. Aún no dejo de hablar de él, parece que lo admiro. Y básicamente esa es la historia. Lo que decía del proyecto Pigmalión, hay muchas escenas que igual resultan un poco indiferentes, que parecen de relleno, pero son básicas para poder enlazarla con otras historias y que no parezca que me he sacado las cosas de la manga. Quiero decir, si de repente aparece un personaje en el tercer libro que no ha salido antes y hace algo importante, va a quedar un poco extraño. Si ha salido ya en el segundo y ha hecho alguna cosa, aunque sea poco, aunque parezca de relleno, luego va a quedar mucho más creíble en el tercero. Y por eso pienso que a veces escenas que aunque parezca que no tienen sentido, están metidas ahí, creo que tienen bastante lógica. Podréis ir viéndolo porque algunas, incluso en el mismo libro, al principio no tienen sentido y después cobran sentido. En el primero pasaba, por ejemplo, con Forever, que contaba la historia de David y del Cambios Inmortales, que era como la básica. Y luego estaba Ramón Garate con Forever, que parecía que no venía a cuento, pero al final te das cuenta de que todo estaba relacionado. Pues de ese estilo yo creo que hay varias cosas que son importantes. Y bueno, no sé cuánto me estoy enrollando, no quiero enrollarme mucho. Quiero decir que tengo las noticias y así suelo comentarlas por Twitter. No lo utilizo mucho, pero podéis meteros de vez en cuando para ver si hay alguna publicación o lo que sea, que es donde suelo poner las cosas. Aunque ya os digo que no tiene demasiada actividad. Y luego estoy intentando hacer una wiki, ¿sabéis lo que es? Es como una especie de página web para que haya información, con los datos de Cambios Inmortales. Esto lo hago porque me gusta, o sea, no lo hago con ningún motivo de llegar a más gente ni nada, simplemente me gusta y pienso que si alguien va, por ejemplo, a leerse el tercer libro y hace mucho que se leyó el segundo y no se acuerda de cierto personaje o lo que sea, puede meterse en la wiki de Cambios Inmortales, no he sido muy original, y mirar la información de lo que hay para ayudarte a seguir con la historia. Luego, bueno, os habéis fijado, no sé si os habéis fijado, supongo que sí, que muchos de aquí parecen del staff, que llevan camisetas de Cambios Inmortales. Son camisetas hechas por mí, diseñadas por mí y simplemente por el único motivo de publicitarme y hacerme spam. Quiero decir que si alguien está interesado en tener camiseta simplemente para publicidad, o sea, no tiene nada mal, no tiene ninguna magia, que puede pedirme y que se hará a petición. Si quieren 20 personas, pues a 20 personas, si quieren 2, lo que sea, sin problema. Luego también, no sé si, supongo que aquí muchos tendréis el primero de Cambios Inmortales, pero igual hay alguno que no lo tiene, o conocéis a alguien que lo quiere y no lo tiene. ¿Podéis decirme cuántos queréis de la primera obra? Para apuntar y así pedir a la editorial un número concreto de ejemplares para que no haya que andar pidiéndolos por internet así, que es más cómodo y a mí me conviene más. Bueno, y para ir finalizando ya, quiero pasar a los agradecimientos. Luego ya podéis ir a comer si queréis. A ver, los agradecimientos básicamente van a ser, primero, para Andrea que está ahí detrás, y Yurene López, por haberse leído en los últimos borradores antes de enviarlos a la editorial y haberme ayudado a corregir y no a aportarnos ideas y me dio su opinión, que al final es algo importante, porque aunque yo escriba la obra, si veo que a alguien no le gusta o que tiene demasiados errores, pues no es absurdo enviarlo a la editorial. Así que es un trabajo bastante importante y quiero dar las gracias por ello. Luego también, como veis en el primer libro, darle las gracias a todas las personas que se han dejado aparecer dentro de la obra, como ya he mencionado antes a Ramón Garate, Sergio Quintanilla, Andrea Guezarain, Yulene López y Tito Marcos. Que no han pedido nada. Que no han pedido nada y no lo agradezco. No hable. No hable, Dios. También me lo agradezco a mí porque también salgo. Y está bonita la idea. Pídete algo. Y yo me doy todo lo que quiero. Y bueno, supongo que como último agradecimiento y todos estaréis agradecidos a mi ama por haber preparado el lunch. Que siempre me he tenido y si tenéis alguna pregunta, pues haré lo que pueda por responder. Niño, me quieren mucho. Mucha mamá. Bien hecha, mamá. Ahí, dándole ahí. Esta sí que es el plan de los inmortales. Esta es India. La abuela. Es la mejor de todas. Sin duda, sin duda.